Bueno, Menasalvas es una población al sur del Tajo, aproximadamente a unos 30 kilómetros de Toledo capital. Y es curioso porque Menasalvas durante los años 30 y durante la guerra fue un feudo de la izquierda, especialmente un feudo del Partido Comunista. Y con un amplio también porcentaje de militantes de anarquistas de la CNT, ¿no? Cuando uno además estudia, como nosotros hemos hecho, la represión que hubo allí, no solamente de esta fosa, sino en general en Menasalvas, se da cuenta de que se acabó prácticamente con todo lo que suponía o lo que era la izquierda de Menasalvas. Fue prácticamente exterminada o se tuvieron que marchar de allí, emigrar del pueblo porque seguramente su vida se hizo imposible, ¿no? Entonces ahí, aparte de esa fosa, sabemos que hay más fosas, hay fosas que se destruyeron cuando se hicieron calles o cuando se hicieron caminos, etcétera, y mucha gente del pueblo murió en Mannhausen, mucha gente murió en Toledo, en Ocaña, etcétera, ¿no? O sea que es un pueblo que pasó de ser, digamos, un feudo de la izquierda de defensores de la República, en definitiva, porque eran bastante plurales, a ser todo lo contrario. Nosotros, cuando nos hemos planteado siempre hacer las exhumaciones, siempre hemos dicho a los medios de comunicación y entre nosotros que las hacíamos para poder dejar de hacer exhumaciones algún día, porque entendíamos que es el Estado de Derecho, en base a lo que es el derecho penal internacional, los derechos humanos, el que tenía la obligación de realizar estas acciones, es decir, los jueces, con la policía judicial, etcétera, la que investigase estos crímenes. Incluso, si alguno de los asesinos estuviera vivo, incluso procesarle, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros las exhumaciones siempre la hemos planteado como eso, más que como un instrumento para que las familias recuperasen los restos, que también es así, que esas familias recuperen sus restos, es un instrumento para llamar la atención y poner en evidencia el comportamiento que está teniendo el Estado español, no hablo del gobierno, sino del Estado español en general respecto a este tema, ¿no? Un Estado español en el cual ha sido capaz de procesar a Pinochet, de meter a Cavallo en la cárcel, etcétera, pero que sin embargo es el segundo país del mundo con más fosas comunes y desaparecidos que hay después de la Camboya de Pol Pot. Y estamos hablando de una España que está en Europa, una España que dice que es democrática, etcétera, 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 etcétera. Estuvimos viendo pues aquello, primero el terreno, qué tipo de terreno era, fuimos con Pascual, que es arqueólogo, para que lo viese qué tipo de terreno era también, porque todo el mundo nos decía que la fosa no estaba dentro del cementerio, sino que estaba en el cementerio pero por fuera. Pero bueno, eso no había ninguna claridad. Pero bueno, en base a eso, digo, vamos a empezar a estudiar las cosas. Lo primero que hicimos fue empezar a hacer un estudio histórico, concretar con Jesús que buscase a todos los familiares para empezar a tener reuniones con ellos y explicar qué procedimiento se podía seguir para hacer la cosa, ¿no? Sobre todo porque, aunque la gente que va son
son gente que va voluntaria, que no cobra por hacer el trabajo. Y yo siempre digo lo mismo, sí, pero la gente tiene que comer, tiene que tener un sitio donde dormir, y luego hacen falta materiales, lógicamente, pues para poder hacer los trabajos, ¿no? Empezamos a mirar qué pueblos había alrededor que nos pudieran prestar ayuda. Entonces encontramos ahí en San Martín de Montalbán un alcalde muy majo, Justo, del PES, del Partido Socialista, y él se ofreció con lo poco que tenía, porque San Martín de Montalbán es un pueblo muy pequeñito, pero dice, mira, tenemos un centro cultural muy amplio, que ahí podéis dormir todos. Y luego pues nos indicó también un buen sitio pues donde poder hacer los desayunos y las cenas, porque las comidas las hacíamos normalmente en el campo de trabajo, ¿no? Con el primer informe histórico preliminar, lo que dijimos a la familia es que había que solicitar una subvención. Para eso tenían que crear una agrupación de familiares, que era como daba en aquel momento el Ministerio del Interior las subvenciones para la sumación de fosas. Entonces se creaba una agrupación de familiares en el notario, y a través de la agrupación de familiares se solicitaba una subvención para poder hacer el trabajo. Por aquí vendría el brazo, por ahí tiene la cadera, ahí hay otra cadera, y ahí tiene otra cadera con el fémur, pero de otro, diferente, que no ha hecho. Ajá. Y allí tiene un codo, y aquello de allí son costillas, que van con acá seguramente. Y mañana, primera hora antes de empezar, les contamos todo lo que hay aquí para que vean cómo pueden aparecer. ¿Vale? Y además con el seguimiento suelto que se tiene. En este sector, solo en este sector, por ahora hemos encontrado ya 7 individuos. Ahí ves 2 que son jóvenes, y que está el que está más hacia el este está de cúbito prono, quiere decir boca abajo. El otro está boca arriba, al costado. Después, si venimos hacia aquí, hay rollos de luna como aquí. Aquí tenemos un individuo que está también de cúbito prono, boca abajo. Aquí tiene una bala de Mauser. Aquí tenemos la columna. Aquí se ve su cráneo, que está fracturado seguramente por impacto de bala. Aquí tenemos otro individuo que también tiene probablemente impacto de bala por cómo está roto el cráneo. Entonces ya vamos 1, 2, 3, 4. Aquí es el quinto, que va hacia allí y está de costado y también tiene el cráneo reventado. Aquí tenemos el sexto, que va hacia allí. Y allí tenemos el séptimo, eso que vemos ahí son las piernas y va hacia allá. 7 en esta fosa. En este lado 7. Sí, me suena como tú lo dijiste. Voy a llamar al compañero para que venga a hacer la foto. No te fijáis, no le quitas el ojo de encima. Así que por eso que no sabemos, ellos no saben, que no tenían más remedio que decir, ¿no? Es que Mi misión consiste en acompañar a los familiares desde que entran. Si por ejemplo son familiares nuevos, los derivamos a los historiadores que les cojan los datos, y si no, pues se quedan conmigo y les intento hacer una entrevista siempre que ellos quieran. En esa entrevista centro más en los puntos de vista psicológicos, de cómo les afectó, cómo les afectó a la familia, sobre todo cómo cambió su familia y cómo cambiaron ellos a partir de ello, qué consecuencias creen que hay el hecho de ser una familia de represaliados, ya desde el punto de vista subjetivo, que ellos me digan qué opinan, ¿no? Luego también les acompaño en las fosas, ahí es donde más se derrumban, donde más falta hace. Hay un momento importante en el que tienes que estar sobre todo para decir no pasa nada porque te pongas nervioso, no pasa nada porque llores, es normal, no hay que tenerle miedo, es el momento. Hasta ahora han llevado una vida que han sido tirar para adelante, intentar olvidarse de esas cosas, y en realidad esa herida estaba. La historia de los represaliados en general es curiosa, porque debió de pasar en muchos pueblos exactamente igual, que quedaron en la retaguardia gubernamental en aquel momento, ¿no? Cuando se da el golpe de Estado,
Lógicamente allí se organiza una milicia, de varios pueblos de la zona, pero con el centro en Benasalvas. Sale una columna que luego se transformó en una brigada mixta. De estos hombres que había allí, muchos de ellos habían estado encarcelados ya en el año 34. Entonces eso nos chocó mucho, ¿no? Luego cuando ves que salen además como milicianos y pasan toda la guerra y tal, te das cuenta de que eran militantes. Lo que hay ahí son gente que militaba en organizaciones políticas de izquierda de verdad. Cuando termina la guerra, Franco dice que aquel que no tenga las manos manchadas de sangre que puede volver a su casa. Y cuando vuelven les estaban esperando. Les dan unas palizas impresionantes, hablan incluso de que uno de ellos ya llegó prácticamente muerto a donde estaba la fosa, e incluso llevaron al hermano de uno de ellos, el hermano de Bernardino, porque como estaba implicada toda la familia, se llevan el hermano de 15 años y lo asesinan también con todos los demás, ¿no? Creo que hacerlo. En este se ve el pómulo aquí, lo vemos que tiene una deformidad. Y entonces, además, por edad es compatible y tiene que ser carrillo. Cuando remontemos los fragmentos, que podremos determinar el orificio de entrada y el orificio de salida. Para determinar además cuántos impactos recibieron, en qué lugares, desde qué direcciones. Cuando vaya... Síguelo con ella. Espera que quite la cinta. No había. Esto por ahí así, un poquillo que amortigue. ¿No tiene enganches de donde se pueda enganchar? This one then they go also the inventory is mostly complete with the exception of the right arm. Based on the different epiphyseal, the fusion of the epiphyses, determined age to be between 14 and 16. For instance, the distal femora are not fused, however the proximal are almost completely fused. The humeri, proximal are not completely fused. Not fused, this one distal is. Yeah, but the distal is. The teeth are very consistent with a young individual, and the third molars are, the roots are about 1/4 to 1/2 complete and unerupted. Wear is also consistent with a young individual. No, eso no. La calidad que tenía fuerte y pum, te cae.
árboles, batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios de la fraternidad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro, canta la esperanza y poder encontrar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos... Luego queda pues la parte de divulgación, que es lo que realmente es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El tratar de tener un documental para que de alguna forma la gente sepa cómo pensamos que se debe de hacer este trabajo en su día por parte del Estado, ¿no? Y que sí que habrá una parte, que será la parte de las asociaciones las que harán luego los homenajes que tengan que hacer, etcétera, pero que esa parte principal del trabajo, de demostrar que hay verdad, que hay justicia y que hay una reparación de verdad, es una cuestión que le corresponde al Estado, ¿no? Que es el que no está actuando en este sentido y es al que, de alguna forma, este tipo de cuestiones se debe divulgar para que la gente lo entienda y lo exija. Que exija al Estado que actúe con esto, que no tienen por qué ser asociaciones ni agrupaciones de familiares los que tengan que buscar a sus personas, a sus seres queridos que fueron asesinados por el franquismo, ¿no? Sino que es el Estado el que le corresponde hacerlo, ¿no? Aquí muchas veces nosotros nos han ocurrido cosas muy curiosas, ¿no? Cuando hemos llegado al juzgado, hemos dicho, aquí hay restos, sin decir que eran de la guerra civil, va, esto es una sociedad de memoria, no vamos. Y digo, hombre, pues esto es muy sencillo, aquí se mata a alguien, se le entierra y no pasa absolutamente nada. Por decir que es una fosa de la guerra civil, el juez no va a ir. Es ilógico, ¿no? Y otras cosas que decimos, digo, aquí a cualquiera de nosotros nos matan y no viene tu padre o tu hermano o tu mujer o tu marido a recogerte y llevarte, no, lo que hacen es que va la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Judicial, el juez, etcétera, hacen levantamiento del resto de los cadáveres, se investiga y tal. O sea, la lógica que tiene que tener el encontrar una fosa con restos de personas que han muerto de forma violenta, ¿no? Y eso es, yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que también, lo que he dicho antes, ¿no? No hay un interés por parte del Estado porque el Estado es continuación del Estado franquista, el Estado que tenemos. Un Estado que no hubo una ruptura del Estado anterior. Digamos,
la estructura de dominio y de poder existente en el franquismo se ha heredado a lo largo de todos estos años. Se ha cedido una parte a lo que era la oposición democrática, pero de alguna forma la oposición democrática se ha visto también en una situación, yo la llamo de síndrome de Estocolmo, ¿no? Durante la transición, ¿no? Como acomplejada desde la transición para acá, y no termina de salir de ese complejo también, ¿no? Y tal, parece que un poco ahora quiere y tal, pero le cuesta mucho, ¿no? Parece ser que la transición ya, con eso ya hicimos todo, y la transición lo único que hizo fue precisamente dejar enterrar los cadáveres debajo de la cama, y los cadáveres huelen muchísimo ya. Aún hoy, 8 años después, me siguen preguntando que por qué lo hago. Y no es por devoción, es por militancia. Soy arqueóloga del Foro por la Memoria de Madrid y colaboré o participé junto con un extenso grupo hace 9 años en la excavación, en la exhumación de la fosa número 1 de Menasalvas. Mi papel aquí, o nuestro papel, porque fuimos bastantes arqueólogos, fue no el de desenterrar huesos, no. Fue más bien el de aportar pruebas a una documentación previa que se había hecho, un estudio histórico, una recogida de testimonios, una serie de recopilación de pruebas y datos que terminarían posteriormente en una denuncia en el juzgado. Nuestra misión, la de los arqueólogos, es recuperar todas esas pruebas que a modo de pista refutan ese conocimiento y ayudan a la denuncia. La exhumación de 16 compañeros fue no todo lo fácil que se esperaba, tampoco muy compleja, pero sí al terminar nos dejó esa sensación de satisfacción por un trabajo que habíamos empezado y que había quedado bien, y era el primer paso o el segundo de unos trabajos que vendrían posteriormente para denunciar una serie de asesinatos que se produjeron de manera sistemática durante el franquismo, durante la represión española, y que a día de hoy aún se siguen silenciando. Ese es el lado bueno. Luego está el lado feo de todo esto, y es que lo tengamos que hacer a día de hoy todavía los arqueólogos de manera voluntaria, altruista, cuando esto es una misión de la que debería hacerse cargo el Estado, sufragándolo, aportando técnicos profesionales y demás que lo hagan como merece la situación, y para que realmente se pueda hacer una reparación, podamos aportar una verdad y posteriormente haya una justicia. El trabajo hecho por los historiadores en la exhumación de la fosa común número 1 de Menasalvas ha consistido fundamentalmente en la investigación documental, histórica de los testimonios de familiares y de testigos para saber y para transmitir el conocimiento de lo que pasó en Menasalvas durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista, y fundamentalmente para servir de soporte a nuestros compañeros, los abogados, en cuanto que tenían que presentar una denuncia y tenían que demostrar que aquí se produjo una serie de crímenes contra la humanidad, dentro del marco de la represión franquista en general y del plan de exterminio desarrollado por los militares golpistas a partir antes incluso del propio 18 de julio de 1936. La labor que desarrollábamos de manera militante como abogado era interponer una denuncia ante los juzgados de instrucción por crímenes de lesa humanidad que nunca prescriben y que permitirían o obligarían al Estado a investigar estas desapariciones y estos fusilamientos extrajudiciales. La realidad, 8 años después, es que en ese procedimiento llegamos hasta la máxima instancia, que era la audiencia provincial. No hubo ninguna intervención por parte de la autoridad judicial, y simplemente con estas exhumaciones estamos demostrando que lo que existe es un modelo español de impunidad que impide que incluso hubieran venido aquí la policía judicial a acreditar la existencia de unos cadáveres asesinados y con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta. En la actualidad se siguen realizando exhumaciones. Nosotros somos críticos porque consideramos que no se están poniendo denuncia y pidiendo la intervención del Estado, que es lo que responde. Se están privatizando, y nosotros consideramos que lo que habría que hacer 8 años después es seguir pidiendo la intervención del Estado para la reparación de las víctimas y para que haya justicia para ellas. Que se llame a esta la fosa número 1 de Menasalvas no es algo aleatorio ni algo no pensado. Si lleva un numeral es porque hay más. Esta es la fosa número 1 de 3 que se han documentado que hay en Menasalvas. La lástima es que las fosas 2 y 3 están ahora mismo situadas bajo cimentaciones, bajo construcciones, y intervenir en ellas va a ser del todo imposible. Pero no por ello hay que olvidarlas u obviarlas.